Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del evangelista Jormandiel Mogollón en su segmento Dios de lo Imposible, pero pues antes de ir con Jormandiel, vamos a extender nuestra invitación para el evento de Busco en Ti en la Ciudad de México, Tu Identidad Cuenta. Septiembre 30, octubre 1, estaremos allí la gran mayoría de los colaboradores de Busco en Ti en este tema, tratando este tema de la identidad, algo que realmente nosotros ya lo tenemos, lo hemos perdido, lo hemos dejado atrás, hemos dejado que el mundo nos diga quiénes somos, cómo debemos actuar, qué es lo que somos, cuándo lo podemos hacer, dónde lo podemos hacer. Pero el Padre nos ha dado esa palabra grande, nos ha dado ese título de sacerdotes, nos ha dado ese título de embajadores, nos ha posicionado donde nosotros estamos, allí donde tú estás posicionado no porque tú lo hayas elegido. El Padre ya vio que eres necesario, que eres parte fundamental para ese propósito de vida de muchas personas y allí donde tú estás es allí donde Él te quiere, por alguna razón, por alguna circunstancia. Ese es el propósito de vida tuyo, el propósito de vida de muchas personas a las cuales tú debes influenciar por medio de él. Si es que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, tu identidad cuenta. Allí toda nuestra información ya está en las redes sociales, formulario de inscripción ya está también allí. El cupo es limitado, pero pues tenemos la certeza de que el Padre va a hacer cosas maravillosas en esos 2 días, 30 de septiembre, 1 de octubre, en la Ciudad de México. Así que, Jorman Díaz, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Jorge. Gracias por tu bienvenida. Estamos muy bien. Y bueno, gozosos por lo que comentabas y anunciabas de este próximo evento, ¿verdad? Eh, Le invitamos y le invitamos a que se pueda añadir, pues, es de bendición este gran evento. Y bueno, Jorge, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás en este día? Bueno, todo muy bien, Germandiel. Yo creo que a la expectativa de lo que el padre va a hacer realmente en este evento, y yo creo que sería muy bueno atender esos llamados que se nos hacen en ocasiones como este. Yo sé que siempre estamos sacando disculpas, siempre estamos procrastinando y decir, hoy es un llamado, mañana nos llegará el otro, pero lo que no hemos entendido es lo que nosotros dejamos de percibir desde el momento en que no aceptamos un llamado al momento en que lo aceptamos. Ese es un lapso que nosotros dejamos pasar sin recibir las bendiciones que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Vemos un estilo de vida muy diferente. Yo creo que las situaciones, las aflicciones igual las vamos a tener, pero la diferencia es que cuando tienes la identidad, sabes cómo afrontarlas, sabes cómo pasarlas, sabes que esas aflicciones no son temporales, sabes, no son eternas, perdón, son temporales. Llegan y se van. De la misma forma como llegan, así se van. Nada se queda en nuestras vidas, así que el Padre nos enseña mucho y eso es lo que nosotros dejamos de vivir, lo que dejamos de aprender cuando no aceptamos esos llamados, cuando realmente no tenemos esa identidad muy definida en cada uno de nosotros, Germán. Amén. Amén. Así es, muy cierto, Jorge. Y sobre la base de lo que hablabas y comentabas acerca del llamado, ¿verdad? Muchas veces el Padre nos llama, pues a entrenarnos, equiparnos, a buscar, ¿verdad? De Él cosas y eventos como estos, pues son verdaderamente un llamado de Él a nuestras vidas para, para edificarnos, para llenarnos, y es de bendición, como decía. Y hablando con relación al llamado, nuestro tema de hoy, pues sean todos bienvenidos, como siempre, y un fuerte abrazo y bendiciones. Está pues ligado, pues, y lo he titulado La voz de Dios, ¿sí? La voz de Dios. Nosotros como sus hijos necesitamos y debemos saber escuchar su voz, ¿verdad? En los momentos en que tenemos que tener pues ese oído espiritual presto para saber escuchar lo que Él nos habla, porque es cierto que nuestro Padre Celestial habla, ¿verdad? Habla nuestra vida, habla nuestro espíritu, y tiene muchas formas de hablarnos, ¿verdad? Y una de las formas en que muchas veces Él lo hace es pues directamente a través de su voz. No todo el tiempo lo hace, pero cuando lo hace, pues bueno, nos deja impactado, ¿verdad? Muchos hombres de Dios pudieran testificar acerca de escuchar la voz de Dios
hombres de la Biblia pues escucharon la voz de Dios, ¿verdad? Y cuando Él desea hablar es con un propósito, ¿verdad? Siempre lo he dicho, nada es casual. Dios no se manifiesta en nuestras vidas porque quiere manifestarse o por capricho de nosotros que le pidamos, no, es con un propósito, ¿verdad? Y es necesario saber escuchar la voz. Así que si Dios te está hablando, ¿verdad? Para que tú vayas, por ejemplo, a este evento en México, pues tienes que obedecer. En la obediencia está la bendición, ¿verdad? Y tú dirás, pero Dios no me ha hablado directamente a mí, pero quizás no te va a hablar directamente a ti, pero va a usar a otras personas. Y tú vas a sentir en tu espíritu que es Dios que te está hablando. De esa forma también Dios habla, ¿verdad? A nuestro espíritu. No necesariamente que vamos a escuchar su voz directamente. Si Él lo hace, gloria a Dios, pero también va a usar personas que te van a hablar, te van a dar una palabra y tú vas a saber que Dios mismo te está hablando, ¿verdad? ¿Por qué se hace necesario escuchar la voz de Dios? Porque hay momentos, circunstancias, situaciones específicas en nuestra vida que, bueno, la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, Él ha vencido al mundo, ¿verdad? Y cuando llegan esas aflicciones, cuando llegan esos problemas, cuando llegan esas circunstancias, cuando llegan esas tormentas espirituales a nuestra vida, se hace necesario escuchar su voz. Porque muchas veces nos desesperamos, nos angustiamos, nos molestamos y no podemos escuchar su voz, pero Él nos quiere hablar, ¿verdad? Tenemos que entrar en esa quietud, en ese reposo espiritual para saber escuchar su voz, porque de cierto Él nos habla. La oración es hablar con Dios y muchas veces nosotros vamos a hablar con Dios en la oración y nos descargamos, eso está bien, y mucho hasta nos quejamos, nos molestamos con Él, eso está bien, si usted está hablando, pero también tenemos que dejar un espacio para que Él nos hable a nuestra vida, porque de cierto Él nos va a hablar, ¿sí? Él nos habla, así como nosotros en la oración hablamos con Él, nos dirigimos a Él, Él también nos dice, oye, espera un momento porque yo también te quiero hablar a ti, ¿verdad? Pero muchas veces no lo dejamos y no escuchamos su voz, sino que hablamos, pero no le damos un espacio a Él para que también nos hable, ¿verdad? Porque Él quiere hablarnos, ¿sí? Dios no nos dejó la oración para que nosotros pues habláramos y habláramos nosotros como si estuviésemos hablando con nadie. No, Él nos está escuchando, pero también quiere hablar, ¿verdad? Y quiere respondernos esas oraciones, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús. Entonces, primeramente, quiero mostrarte que hay evidencia de que Dios habla a su creación, a usted y a mí. Habló a hombres de Dios. En la Biblia, ya vamos a ver. Génesis capítulo 3 verso 10 da evidencia de su voz, de que Él habló, ¿verdad? A la humanidad, habla a la humanidad. Génesis 3:10 dice, y Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Estamos hablando de Adán en este caso. Adán pues escuchó eh, la voz de Dios en el huerto. ¿Huerto qué? En el huerto del Edén, ¿verdad? Y dice que tuvo miedo, ¿verdad? Porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, ¿qué pasó? Él escuchó su voz, tuvo miedo. Muchas veces, eh, claro, si nunca hemos escuchado, por ejemplo, la voz de Dios, puede que nos asuste un poco, ¿verdad? Pero no nos debe causar miedo porque es nuestro Dios, es nuestro Padre que nos está hablando, ¿verdad? Puede que en una primera instancia sí nos dé como miedo, pero ya si te vuelve a hablar no tienes que tener miedo, todo lo contrario, deberías estar contento y gozoso y seguro de que estás hablando con tu Dios, ¿verdad? Y bueno, Adán escuchó la voz de Dios, ¿sí? Dios le habló, pero él dice que él se escondió, ¿verdad? Tuvo miedo, nunca había escuchado la voz de Dios, pero lo escuchó. Y lo que quiero darte a entender es que ahí está la evidencia, una de las evidencias, porque hay muchas, ¿verdad? De que Dios habla a su pueblo, a su escogido, a quien Él quiere hablar a través de su voz directamente audible, ¿sí? Pero no esperemos ni nos acostumbremos siempre del todo a escuchar
su voz, a querer escuchar su voz como que fuera la única forma que Él nos pueda hablar. Si lo ha hecho, amén, gloria a Dios, y lo seguirá haciendo en tu vida, mi amado hermano, probablemente. Pero no nos enfrasquemos en querer siempre escuchar la voz de Dios, porque esa es una de las tantas formas que Él nos puede hablar, ¿sí? En el nombre poderoso de Jesús. Una de las características de la voz de Dios es que su voz te va a comisionar, ¿sí? Su voz te va a comisionar. Vemos en Isaías capítulo 6, verso 8, Isaías capítulo 6, verso 8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, ¿sí? Yo, heme aquí, envíame a mí, ¿sí? Estamos hablando de Isaías, el profeta Isaías, ¿sí? En donde dice que el Señor, ¿verdad? Dios le dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por mí? Isaías dijo, yo, envíame a mí, ¿sí? Isaías escuchó claramente la voz de Dios, estaba hablando con Dios. Usted y yo podemos hablar con Dios, establecer una conversación, si usted lo cree, mi amado hermano, ¿sí? Y Dios le puede hablar y usted puede, así como usted habla con una persona, por 5 o 10 minutos, comparte, bueno, yo no sé, buenas noticias, cosas. Usted también puede establecer una conversación con Dios. Es decir, Él le habla, usted le escucha, Él le habla, usted le escucha, usted le habla, Él le escucha. Así, puede establecer una conversación. Dios le dijo, ¿a quién enviaré? A Isaías. Y él le dijo, Señor, yo, envíame a mí, envíame aquí, ¿sí? Estamos hablando de el llamamiento de Isaías, de este profeta, que Dios lo estaba llamando, que Dios lo estaba comisionando, que Dios lo había escogido como un profeta, ¿verdad? Pero primero le hizo el llamado. No fue que le dijo Isaías o Isaías se fue solo, ¿verdad? Como a, a- diciendo, bueno, yo soy profeta. Mm. Primero Dios le hizo el llamamiento, le preguntó, le dijo, ¿a quién enviaré? E Isaías dijo, heme aquí. ¿Sí? Escuchó claramente su voz el profeta Isaías. ¿Qué hizo la voz de Dios? Lo comisionó, mi amado hermano. Así que muchas veces, como le decía, vamos a escuchar la voz de Dios, quizás en un lugar que ni siquiera espera, en un momento que ni siquiera espera, en un momento que no estás esperando que Él te hable, pero Él te habla específicamente, es con un propósito, ¿sí? Mayormente lo hace de esa forma. En este caso, comisionó y llamó a Isaías, ¿verdad? Le preguntó. Primero le dijo, pues, ¿a quién enviaré? Isaías fue obediente y le dijo, bueno, envíame a mí, heme aquí. Y muchas veces vamos a escuchar esa voz y, bueno, es para eso, para comisionar, para darnos una asignación, para darnos una misión, ¿verdad? Samuel desde muy pequeño escuchó la voz de Dios, 3 veces la escuchó. La primera no la entendió, la segunda le preguntó al padre y que estaba allí al lado, ¿verdad? Y la tercera entendió que era Dios mismo hablando con él y desde ese momento Dios lo comisionó, Dios lo estaba ya llamando a él como ese profeta, como ese hombre de Dios, a muy temprana edad, ¿sí? A este joven Dios lo llamó con voz audible, así que la voz de Dios muchas veces te va a comisionar, tú vas a escuchar su voz, pero es para él decirte lo que vas a hacer, ¿sí? Eso es maravilloso, eso es hermoso, ¿sí? En el nombre poderoso de Jesús. Dios te va a hablar a ti para que tú hables a otros, ¿sí? Lo que te decía, vemos y vamos a ver Éxodo capítulo 19, verso 9, ¿sí? En donde quiero darte a entender que cómo Dios usó, o Dios le habló a hombres como Moisés para que él hablara a otros, ¿sí? Como te decía, Dios muchas veces te va a hablar a ti personalmente, te va a responder cosas, ¿verdad? Que tú estás orando, que tú estás
pidiéndole a Él, pero muchas veces te va a hablar para que tú hables a otro, lo que Él quiere que tú hables. En estos tiempos proféticos se hace muy necesario escuchar, saber lo que Dios está hablando, porque son tiempos de gloria, son tiempos en donde la gloria de Dios se está paseando, se está moviendo fuertemente, pero se hace necesario saber escuchar lo que Dios está hablando para saber y entender lo que debemos hacer. Muchas veces decimos, sí, la gloria está conmigo, Dios está conmigo, yo voy a hacer esto, Dios me va a apoyar en esto, sí, yo voy a entrar por esta puerta, yo voy a tomar esta bendición, pero estás haciendo lo que Dios te está hablando, ¿verdad? Estás entrando por las puertas que Dios te está diciendo que entres y no por las puertas que tú quieres entrar. Y por eso se hace necesario saber escuchar la voz de Dios. Dios está con nosotros, sí. Usted, amado pastor, usted, amado ministro, usted, amado profeta. Dios siempre ha estado con usted, pero tienes que saber filtrar la voz de Dios para saber qué hacer, porque muchas veces pensamos de esa manera, Dios está conmigo, Dios me va a apoyar en esto, yo voy a iniciar esto, pero si Dios te mandó realmente a hacer eso, ¿sí? Dios está con nosotros, ciertamente, pero ¿qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Muchas veces sí nos planificamos y decimos, yo voy a hacer esto, me parece que esto está bien, me parece que esto lo voy a hacer de esta forma. Eso está bien, pero llega Dios y te cambia de repente los planes, porque eso que Él está diciendo es mucho mejor de lo que está diciendo. Y te ayuda, te salva, te protege, te preserva de que puedas tomar decisiones erróneas, ¿verdad? Y de que te evites problemas futuros, ¿verdad? Tienes que saber escuchar lo que Dios está hablando a ti. Si Dios te dijo que tú ibas a ir a un lugar, por ejemplo, cuánto tiempo vas a estar allí, tienes que saber, so, escuchar la voz de Dios para saber cuánto tiempo tú vas a estar allí. No te puedes ir mover cuando tú quieras o pienses, ¿verdad? No, porque estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Y probablemente la manera como Dios te quiere bendecir y sacar y mover de ese lugar, no la vas a poder recibir porque estás actuando, ¿verdad? En tu propia voz, en tu propia sabiduría, como dice la palabra. No seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que rindámonos a Él porque su voluntad es mejor para nosotros, ¿sí? Es necesario saber escuchar la voz de Dios para movernos en cosas simples, pequeñas, en nuestro día a día, cada paso que nosotros demos, cada decisión que nosotros tomemos, cada inversión, cada cosa, cada gasto. Es necesario saber escuchar la voz de Dios, ¿sí? La palabra de Dios dice que Él nos hizo mayordomos, nos ha hecho mayordomos. ¿De qué? Es decir, administradores de qué? De las bendiciones que Él nos ha dado. Si Dios ha puesto dinero, finanzas en tus manos, tienes que ser un buen mayordomo para que Él te pueda bendecir más. Si tú no estás administrando bien tu finanza, tu dinero, entonces Dios no te puede dar más finanzas, porque es como un niño que tú le das un juguete, ¿verdad? Y no sabe usar ese juguete, lo daña en cosas, en cuestiones de minutos, ¿verdad? Así mismo es Dios, si te da una bendición, si dice, si te da finanzas, pero tú las malgastas, ¿verdad? No te puede bendecir más. Es su voluntad, mm, bendecirte más, darte más, pero si no estás siendo buen mayordomo, administrador de la finanza y estás gastándola en cosas vanas que no edifican, ¿verdad? Entonces Dios no te puede respaldar y bendecir, ¿sí? Las finanzas son dadas por nuestro Dios. Usted debería darle gracias a Dios porque le ha bendecido. Tenemos que ser agradecidos con Dios porque todo lo que tenemos, todo lo que hemos sido bendecidos, ha provenido de Él, viene de Él, ¿sí? Y sobre la base de eso somos agradecidos y decimos, Señor, tú me has bendecido, yo voy a ser buen administrador de mis finanzas, ¿sí? En el nombre poderoso de Jesús. Me desví un poco, pero era, bueno, la voz de Dios hablando, ¿sí? Éxodo capítulo 19, verso 9, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, ¿sí? Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, ¿sí? Y también para que te crean para siempre, ¿sí? Entonces Jehová, Dios, vino en una nube espesa a hablar con Moisés y le dijo para hablar con él
pero y también para que crean para siempre, ¿verdad? Dios habló con Moisés, ¿sí? Se le presentó, se le manifestó, pero en este caso para que el pueblo que Moisés estaba llevando hacia un camino que Dios quería, creyeran en él, ¿verdad? Por lo que Dios estaba haciendo en Moisés, no en un hombre, ¿verdad? Como siempre lo he dicho, no me crea a mí, no, yo soy un hombre, yo hablo de parte de Dios, créale a Dios, ¿verdad? Y así sucedía con Moisés. Dios le hablaba a Moisés, y Moisés hablaba a su pueblo, ya, pero después de haber hablado con Dios, ¿sí? Moisés no era el que daba las instrucciones, él iba a hablar con Dios, daba las instrucciones. Y el pueblo sabía que Moisés o que Dios estaba con Moisés y con ellos porque estaban en camino de bendición, ¿verdad? A pesar de que, bueno, esto ya es otra historia, a pesar de que el pueblo se quejó, ¿verdad? Más adelante, pero Moisés era el hombre escogido por Dios para hablar a ese pueblo, ¿verdad? Dios hablaba directamente con Moisés para que Moisés hablara con ellos, como dice allí, para que ellos crean para siempre. Así que Dios, como te digo, va a usar personas, ministros, yo no sé, para hablarte a ti. O no se trata de un hombre, se trata de Dios mismo hablando a través de personas. ¿Sí? Se trata de Dios mismo confirmándote cosas que ya te han hablado a través de otras personas, a través de otros ministros, ¿verdad? Eso es maravilloso, eso es hermoso. ¿Cuál es la clave? Rendirse ante Él, ¿verdad? Y decirle, Dios, yo quiero que tú me hables. Y Él te va a hablar, quizás no en voz audible, pero va a usar otros medios, otras cosas, otras herramientas para hablarte. Pero de seguro Él te va a hablar, mi amado hermano, tú que me ves, usted que me escucha, en el nombre poderoso de Jesús y de Yeshua HaMashiach. Dice Deuteronomio capítulo 4, verso 36. Su voz viene a alinear, decía. Su voz viene para alinear. Ya, ya lo tengo, que se me perdió. Deuteronomio capítulo 4, verso 36. Dice de esta manera. Desde los cielos hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. ¿Sí? Dice, desde los cielos oír su voz para enseñar. ¿Sí? Su voz la vamos a escuchar muchas veces para enseñarnos las cosas las cuales nosotros debemos hacer, ¿verdad? Las cosas las cuales nosotros debemos llevar a cabo. ¿Sí? Muchas veces estamos no haciendo las cosas que Él quiere, desalineados del camino correcto, como te decía, nos desesperamos, nos angustiamos, pero entendemos que necesitamos de Él, vamos a Él, vamos a su presencia, escuchamos su voz y su voz que hace nos alinea, nos da esa paz, nos da esa tranquilidad. Ya pasamos de angustia y tristeza a gozo porque escuchamos su voz y Él nos alinea, ¿sí? Él nos alinea. Ezequiel capítulo 43, verso 6, ¿sí? Ezequiel capítulo 43, verso 6, nos hace mención, ¿verdad? Dice de esta forma, y oí uno que hablaba desde la casa y un varón estaba junto a mí, ¿sí? Nos hace mención de que Él está allí con nosotros. Ezequiel oyó la voz de Dios y nos da a entender que
y que Él estaba allí con él, ¿sí? En el nombre poderoso de Jesús. La voz de Dios muchas veces viene a nosotros, mi amado hermano, y esto es tremendo, es para confirmarnos, es para darnos a entender que Él está con nosotros. Muchas veces nos va a hablar en esos momentos, digámoslo así, fuertes, que pensamos que, bueno, que llegamos al final, ¿verdad? De nuestra vida, de nuestro camino, y Él nos va a hablar para darnos a entender y decirnos, yo estoy aquí contigo, hijo mío, yo estoy aquí contigo, ¿verdad? Así como sucedió aquí, ¿verdad? Así que vemos, y lo que quiero darte a entender, mi amado hermano, es que Dios es un Dios que habla, es un Dios que va a hablar a tu vida, es un Dios que, que a través de su voz Él te va a guiar, ¿sí? Eh, mm, Quizás bueno, estás bregando, estás luchando, estás queriendo que se te abra alguna puerta, estás actuando en tu propia fuerza, pero no has hablado con Él. Yo te digo, ve a orar, ¿verdad? Ve a buscar su rostro y Él te hablará. Y lo que te ha costado, que estás actuando en tu propia fuerza, Dios te va a ayudar, se te van a abrir las puertas, porque Él te va a hablar. Muchas veces estamos tan desesperados, tan angustiados, tan preocupados, tan afanados nosotros en las cosas, que no escuchamos su voz, y Dios tiene que venir de esta forma para hablarnos, establecer conversación con nosotros y decirnos, oye, está molesto, pero no tienes que estar molesto porque yo estoy contigo, cosas como esas, o te sientes triste o te sientes angustiado, pero estás triste por esto, porque quieres obtener esto, y ya yo te lo di, ¿verdad? Cosas como esas. Se establece una conversación entre Dios y usted, entre Dios y yo, ¿verdad? Para mm, bendecirnos, para llevarnos a esa quietud, a ese reposo que muchas veces necesitamos, muchas veces nos desesperamos. Yo lo entiendo, mi amado hermano, nos desplomamos y se nos olvida y se nos hace muy difícil escuchar la voz de Dios. Como siempre le he dicho a las personas, ve, habla con Dios, yo te puedo aconsejar, eso está bien, pero ¿qué has sentido tú de Dios? ¿Verdad? Yo te puedo ayudar, yo puedo orar, yo puedo aconsejarte, pero también mantén un estilo de vida de oración, porque Dios pues quiere hablarte también y darte esa paz que tú necesitas. Cuando Él te habla, mi amado hermano, eso es lo más hermoso que nosotros podemos sentir, porque ahí está